Sintonice todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía nuestro programa radial Regresando a tus Raíces por la 88.7 La Voz de la Luz para todo el este de la República Dominicana y de 12 meridiano a 1 de la tarde por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Blue, Canal 22 de Activa para la zona costera, Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Un programa, 2 medios, radio y televisión, para seguir cumpliendo nuestra misión de llevar el mensaje de restauración. Recuerde, todos los domingos de 11 de la mañana a 12 meridiano y de 12 del meridiano a 1 de la tarde. Regresando a tus raíces por la 88.7 La Voz de la Luz y por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Bloom, Canal 22 de Activa para la zona costera y Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Invita a la comunidad mesiánica israelita de Higüey y el Roé Ricardo Mojica. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amados, Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa semanal, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, así como lo declara la Escritura. Dice el libro de Shemot, capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim pues creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Así que le damos inicio a este día tan especial, después de un ciclo diario. Iniciamos ahora el ciclo semanal, que es el estudio de la Torá, que inicia el viernes al caer el sol hasta mañana al caer el sol. Este programa se transmite a través de La Luz 88.7 y a través de TV Luz Canal 17 y una serie de canales enlazados. En esta semana tenemos la parashá número 6, la parashá Toldó. Toldó significa generaciones, y ahí la podemos ver. Hemos estado leyendo las aliyá todos los días, el matutino. Ahí hacemos uso de ciertos comentarios al final del matutino. Pero hoy nosotros concluimos con una introducción amplia acerca de cada estudio. Parashat Toldó se encuentra en Bereshit, Génesis capítulo 25, del 19 hasta el capítulo 28, verso 9. Agradecer a ustedes que siempre nos sintonizan y comparta esta transmisión con sus amigos y hermanos. En esta parashá que comienza, repito, el capítulo 25 del libro de Bereshit, Génesis, capítulo 25 a partir del verso 19 hasta el capítulo 28, verso 9.
Estos 3 capítulos hablan acerca de la vida del patriarca Yisá. Hemos visto en la parashá anterior que murió Sara. Abraham buscó una esposa para su hijo Yisá. Y luego vemos el proceso de Yisá, que comienza con una situación parecida a la que enfrentó el patriarca Abraham. ¿El qué? La esposa de Yisá, al igual que la esposa del patriarca Abraham, no daba hijos. Siendo Yisá único hijo de Abraham, había una promesa de que a través de él iban a ser benditas todas las naciones, pero sucede que Yisá no tenía hijos. Cuenta el Midrash que Rivka estuvo casada con Yisá 20 años, pero aún no tenía hijos. Y nos preguntaríamos, ¿por qué el Eterno no le concedió hijos? Y la siguiente explicación nos da un pequeño indicativo acerca de este asunto. Abraham y Sara tuvieron que esperar por Yisá durante 75 años y oraron constantemente hasta que Yisá nació. Rivka tuvo que orar 20 años hasta que tuvo un hijo. Rachel era estéril, la esposa de Jacob, y oró durante 14 años para que tenga un hijo varón. Y Hannah, que también fue estéril, duró 19 años orando para que el Eterno le dé un hijo, y su nombre fue Shemuel. Entonces, Abraham tuvo 75 años orando. Yisá, pues duró 20 años. Rachel, la esposa de Jacob, duró 14 años. Y Hannah, la esposa del profeta, la madre del profeta Shemuel, tuvo que orar por 19 años. Uno se pregunta, pero ¿y por qué suceden estas cosas? Pues yo creo, en una opinión personal, que el Eterno siempre obra milagros en cosas cuando es imposible nosotros poder verlo. Entonces, después de 20 años, Yisá y Rivka, es decir, Isaac y Raquel, visitaron a un sabio, en el mismo lugar donde Abraham había atado a Yisá y lo había preparado para sacrificarlo. Y tanto Yisá como Rivka oraron, ofrecieron un sacrificio, oraron: permite que los hijos que tú me darás nazcan de esta mujer justa. Rivka, también permite que los hijos que tú me darás sean de este Sadid. Y la tefilá de Yisá y fueron escuchadas, y Rivka quedó embarazada. Sin embargo, fue poco usual. Tuvo dolores tan excesivos que apenas pudo soportarlo. Sintió que 2 fuerzas peleaban en su vientre, tratando de matarse entre sí. Cuando pasaba por un lugar en donde se estudiaba la Torá, o donde se hablaba del Eterno, sentía como que algo se quería estremecer dentro de ella. Y cuando pasaba por un lugar en donde se practicaba la idolatría y donde se hacía todo tipo de mundanalidad, sufría otro movimiento, como que algo se quería salir dentro de ella. Entonces, si bien Esaú y Jacob, aún en el vientre de Rivka, no poseían ideas propias, sus inclinaciones naturales ya se manifestaban antes de su nacimiento. Entonces, Rivka, Raquel, aturdida, preguntó a una mujer: ¿alguna vez tú has experimentado algo
similar en un embarazo? Le preguntó la primeriza a una mujer. No, contestó la mujer, mi dolor es tan grande, se quejó Rivka, que deseo nunca haberme quedado embarazada. Primera cosa, primer lamento. Aun si fuera destinada a dar a luz a las 12 tribus quienes fundarán la nación como consecuencia de esa queja, entonces Rivka, Raquel, no pudo dar más a luz. Fue a visitar a Shem y a Evel para preguntar acerca de cómo terminaría ese embarazo, y allí Shem le dijo que dentro de su vientre tenían 2 criaturas y que eran 2 naciones y que ambas naciones luchaban dentro de sí porque tenían distintos objetivos. Uno se iba a inclinar por la Torá, por lo que es la fertilidad, y otro, pues lamentablemente, no iba a hacer muy bien las cosas. En este caso, Esaú. Entonces, ambas naciones tendrán poderosos gobernadores. Una será de la descendencia el que construirá el Beit Hamishta, de los descendientes de Jacob nace el rey Shlomo, que construyó el Beit Hamishta, y entonces de la parte de Esaú nace Adriano, quien destruye el Beit Hamishta. Mire la cosa. Es decir, que en el futuro estos 2 niños ya tenían una tarea que hacer. Ahí hay un sinnúmero de preguntas que uno se haría y uno diría, pero entonces ya estos niños estaban predestinados para esas cosas. Bueno, yo en lo particular, yo no creo en la predestinación. Yo creo que cada persona, según tiene su edad, puede elegir entre el bien y el mal, porque los niños no nacen malos ni nacen buenos. Los niños nacen y luego cuando tienen cierta edad es que se va despertando la yeser hará, pero una vez el niño ya es joven, es adulto, tiene la decisión de correr tras el bien y correr tras el mal. En mi opinión, yo creo que si Esaú hubiese desistido de tan maldad, el Eterno iba a crear otra cosa para cumplir su propósito, pero porque el propósito del Eterno se cumple. Entonces Shem profetizó que estas 2 naciones que concebiría no serán importantes al mismo tiempo, y el auge de una dependerá la caída de la otra. Seguirán peleando hasta los tiempos de Mashiach, pero al final el mayor servirá al menor. Entonces, al final del embarazo, Rivka dio a luz 2 mellizos, que son de lo que estamos hablando. Uno de ellos era un pequeño y extraño, no parecía un recién nacido porque era peludo. Dicen los Midrash que cuando Esaú nació tenía tanto vello que parecía que tenía barba, porque nació bien velludo. Por eso el nombre de Esaú significa el que está lleno de pelo, como el campo lleno de pasto. Según esta explicación, está relacionada con lo que es la inclinación de Esaú por el campo. Entonces, por eso, velludo, lleno totalmente de pelo. Dicen los Midrash que tenía tanto pelo este niño que parecía como si también tuviese barba. El aspecto de Esaú desde su nacimiento era rudo, parecía poseer un temperamento así encrudecido, y si bien cuando una persona nace con el temperamento efusivo como Esaú, debe de emplear esta predisposición al servicio del Eterno para proteger a los débiles y pelear a los malvados, y la habilidad de ser así queda ilustrada en los actos del rey David. El rey David se dice que era una persona
que tenía también mucho cabello, mucho pelo, una fuerza excesiva, pero a diferencia de Esaú, el Melech David defendía lo que es la justicia. El Eterno, sabemos que cuando mandó a el profeta Shemuel a ungir a uno de los hijos de Isaí, el mismo Eterno le dijo: mira, no te fijes en la apariencia, sino en lo que yo te digo que es el corazón. Entonces así vemos lo que es esta relación entre el nacimiento de Esaú. Dice el Midrash que tan pronto como nació Esaú, trató de evitar que Jacob naciera, destruyendo el vientre de su madre, pero Jacob tomó fuertemente el talón de Esaú y emergió después de él. Sin embargo, dice el Midrash que Esaú, su nacimiento, su corpulencia, esto afectó el vientre de Raquel a tal punto que tuvo una hemorragia y que no pudo engendrar más hijos. Producto de este nacimiento tan abrupto que tuvo primero con Esaú, a los Midrash dicen que fue tan fuerte el nacimiento de Esaú que dañó las partes íntimas de la concepción de Rivka, y por eso Rivka no pudo tener más hijos. ¿Cuál es el significado de este relato de la Torá? De que Jacob haya sido del talón de Esaú. Simbolizaba que durante el exilio Esaú iba a predominar sobre Jacob y de cierta manera lo aplastaría. Sin embargo, Jacob asumiría una posición más elevada que Esaú, como lo hemos visto. Estos dos muchachos reflejan dos naciones. Hay una íntima relación entre los descendientes de Esaú y el Imperio Romano, que por eso decíamos al principio que una de las cosas que hizo uno de los descendientes de Jacob, en este caso el rey Shlomo, fue construir el gran templo de Jerusalén, y luego del nacimiento o de los descendientes de Esaú, entonces nace el Imperio Romano, Adriano, que entonces destruye estos Beit Amistad. Primero Nabucodonosor y luego lo destruye Adriano en el año 70. Fíjese algo interesante. Cuando yo comencé a estudiar todas estas cosas, trataba de buscar una conexión entre lo que dicen los Midrash sobre la relación que tiene Esaú con el Imperio Romano. Pero fíjese que cuando usted se va al origen del Imperio Romano, se dice que el Imperio Romano nace a través de una leyenda de dos hermanos, Rómulo y Remo, que fueron alimentados por una loba y luego uno mata al otro. Entonces, cuando yo estudié historia, que vi esta relación entre Rómulo y Remo, Esaú y Jacob, yo dije, pues, hay que hacer una especie de investigación, hasta que pude seguir investigando los Midrash, y ciertamente los descendientes de Esaú que se unieron a los demás enemigos de Israel, en este caso los descendientes de lo que es Ismael, porque dice aquí la parashá que Ismael se casó con las hijas de su sobrino. Es decir, Ismael prácticamente era, como quien dice, se puede decir tío de Esaú. Sin embargo, Esaú permitió que Ismael se casara con las hijas, los descendientes de Esaú. Fíjese, como un tío se casa con las sobrinas. Entonces, esto en la sombra profética, eso tiene algo interesante. Porque acuérdese que los descendientes de Ismael levantaron una religión que se llama el Islam. Y los descendientes de Esaú levantaron una religión que obviamente es el Sacro Imperio Romano. Entonces, fíjese cómo estas dos religiones, tanto
la que formó los descendientes de Ismael como la que formó los descendientes de Esaú, ellos se llevan bien entre sí. Por eso los árabes, los musulmanes, prefieren mejor que la gente se convierta al cristianismo y no al judaísmo. Y estas dos naciones y estas dos religiones, oiga bien, tanto el Islam como el cristianismo, son dos religiones que surgieron después de la formación, se puede decir, del judaísmo. Y ambas religiones luchan en contra del judaísmo. Primero, el Islam practica lo que es todo ese aspecto que tiene que ver con el Corán, donde de ahí se deriva una religión dentro del mismo musulmán. Se divide entonces una línea que están los sunitas y los chiitas. Los sunitas son personas que practican la religión musulmana, bien, pero los chiitas son los radicales. Dentro de la religión de Esaú, que es el cristianismo, el romanismo, todo lo que ha descendido de ahí, ahí se han sacado cantidades de corrientes y la gran mayoría de ellos son antisemitas. De hecho, cuando nosotros analizamos lo que es el antisemitismo cristiano, nosotros nos damos cuenta que eso tiene origen dentro de la fundación del Imperio Romano. El Imperio Romano fue el que creó el deicidio, el que creó lo que es los pogroms, lo que creó las cruzadas, creó también la Santa Inquisición, todo eso para tratar de destruir a Jerusalén, a Israel. El antisemitismo cristiano fue prácticamente originario o fundado dentro de la religión cristiana. Una religión que nace para contrarrestar todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Históricamente se ha visto así. Cuando nosotros buscamos el término de antisemitismo, tenemos que remontarnos en la era medieval. Allí nosotros vamos a ver cómo en la era medieval surgieron grandes blasfemias contra los judíos. Inclusive uno de los grandes reformadores, que fue uno de los que erigió ese rechazo del cristiano al judío, se llamó nada más y nada menos que Martín Lutero. Martín Lutero, ese reformador que fue prácticamente el que salvó la Iglesia Católica, porque el Sacro Imperio Romano de Occidente, de Oriente, cayó, se puede decir, en el año 400, ahí cayó, y luego en el 1300 cayó el Imperio Romano de Occidente, y prácticamente lo que hizo Martín Lutero cuando graba la supuesta 95 tesis, que él nunca dejó de ser católico, eso lo que hizo fue que al dividir la Iglesia Católica, prácticamente él salvó la Iglesia Católica, porque de ahí el papado pasó a otra dimensión. Después de tener un siglo y 300 años de oscurantismo, desde la caída del Imperio Romano de Oriente, que nosotros sabemos las causas de por qué cayó ese imperio, y una de las grandes causas, cuando usted se meta a la historia, busque la caída del Imperio Romano de Oriente y las causas de la caída del Imperio Romano de Oriente, y luego las causas de la caída del Imperio Romano de Occidente, para que usted vea cuáles fueron las cosas que destruyeron ese sacro imperio. Ahí, a partir del 1300, que viene lo que es el antisemitismo medieval, entonces se erige una nueva amenaza contra el pueblo judío, que fue la expulsión de los judíos desde España, y de allí consecutivamente en Gutenberg, allá Alemania, Martín Lutero clava la 95 tesis en el castillo de Gutenberg, y ahí viene entonces la imprenta, y ahí viene otra cosa. Entonces, qué interesante es nosotros saber que lo que se vio posteriormente a lo que es lo que se conoce como
todo ese estratagema cristiana nace, tiene sus orígenes radicado en el odio, en el rechazo. Y eso nosotros lo vemos ¿desde qué? Desde la vinculación que tiene Esaú con todas esas cosas. Óigame, es interesante nosotros poder conocer eso y hacerle entender a la gente de que la humanidad fue víctima, muchos cristianos que odian y rechazan a Israel sin ninguna causa, mucha gente que rechaza a Israel sin ningún motivo. Eso se llama el odio generacional. Tanto los descendientes de Ismael a través del Islam han creado una descendencia de odio generacional contra los descendientes de Yisá. Y por otro lado, Esaú también ha erigido un odio generacional contra los descendientes de Jacob a través de la religión. Ismael a través del Islam y Esaú a través del cristianismo. Y es hoy por hoy que mucha gente tiene que entender que ese Martín Lutero, que nace un 31 de octubre y bien clava su tesis, clava su tesis un 31 de octubre, ese señor fue el que ideó el holocausto. Cuando nosotros estudiamos lo que es el antisemitismo de Martín Lutero, usted puede confirmar que lo que hizo Hitler, que a pesar de que Hitler no era alemán, porque Hitler no era alemán, ¿verdad? Sin embargo, Martín Lutero sí era alemán. Desde ahí se orquestó el holocausto. Cuando llevaron al juicio de Nuremberg a los que sobrevivieron, que fueron apresados del Tercer Reich, le preguntaron que por qué ellos hacían esas cosas, y algunos de ellos contestaron que ellos no estaban haciendo nada que Martín Lutero no haya dicho. Y cuando usted lee El judío y su mentira, que usted lo puede buscar por ahí, inclusive había una página que ya la quitaron que se llamaba Herencia Cristiana, que ahí era donde estaba ese libro, El judío y su mentira, que yo lo tengo ese libro desde que me lo enviaron hace unos 12 años, 13 años, desde España. Ese libro yo lo tengo, donde habla todas las pestes, todo lo que Martín Lutero pensaba de los judíos. Le decía bestias salvajes, ponzoñosos, asesinos, criminales, que había que quemarle su sinagoga, quitarle su libro de oración, todo lo que hizo Adolfo Hitler. Entonces es interesante que nosotros podamos ver el daño que provoca el odio generacional. El daño que provoca el odio generacional. El sembrar odio generacionalmente es una de las maldiciones más grandes que puede tener la humanidad. Mire el problema que nosotros tenemos en Gaza. Todos esos niños, gazatí en su gran mayoría, que son adoctrinados por Hamas, por Hezbollah y por todos esos grupos militares, son niños que son adoctrinados a través del odio generacional. Y por eso es que Israel siempre estará luchando contra Amalek y todos sus enemigos. Todo eso a través del odio generacional. Entonces, esto comienza aquí. Mire, el Midrash ilustra cómo los descendientes de Esaú fueron todos los destinados al liderazgo de este mundo. El emperador Diocleciano, que fue originalmente porquero en Tiberia, una vez estaba vigilando a sus cerdos cerca del Beit Hamistá, y el rabino Yehudá Hanasí, al pasar por allí, los estudiantes judíos salieron y comenzaron a golpearlo, y más adelante Diocleciano se convirtió en emperador romano y recordó bien lo que los muchachos judíos le habían hecho, y se alojó a la ciudad de Panjas, cerca del río Jordán, un viernes por la tarde, cerca del anochecer, y envió las siguientes cartas a Tiberia. Decreto que todos los rabinos y líderes de la ciudad de Tiberia
comparezcan ante mí el domingo por la mañana. Y deliberadamente despachó las cartas, no sin antes del viernes por la tarde, antes del anochecer, en conocimiento que los judíos no viajarían en Shabbat y que la noche después del Shabbat no le daría tiempo necesario para llegar al lugar. Así era posible que se presentaran el domingo por la mañana y tendrían un pretexto para castigarlo. Y dice esta historia que el rabí Shemuel Bas Nachma fue a lavarse al río para Shabbat y se encontró con el rabino Yehudá Hanasí, quien estaba parado frente al Beit Hamishta, porque parece perturbado y tiene la cara pálida. Recibió una orden para aparecer delante del emperador y contándole lo que había sucedido. Ve, lávate en honor al Shabbat, tu creador seguramente hará un milagro por ti. Y mientras estaba en el baño, dice esta historia, un demonio se le apareció ante él riéndose y bailando, y Yehudá Hanasí quiso gritarle, pero Shemuel dijo: déjalo, solo a veces viene para que el Eterno realice un milagro. Y a través de Shemuel reprendió al demonio que se estaba riendo y bailando mientras tu amo estaba angustiado. No te preocupes, contestó el demonio, puedes comer tu comida en Shabbat con felicidad, porque el Eterno realizará un milagro por ti, te colocará delante del emperador el domingo por la mañana. Entonces, esta historia habla de que los judíos, ya en forma individual o colectiva, deben de evitar el conflicto con los gentiles. O sea, el judío debe de ser una persona que practica la paz, practica la shalom, no debe de estar en conflicto. Y nosotros sabemos que el emperador Diocletiano, fue un emperador terrible. Busque la lista de los emperadores del Sacro Imperio Romano, desde el primero hasta el último, para que usted se dé cuenta qué pasó con Roma y cuál siempre ha sido la tendencia de Roma de querer gobernar a Israel. Busque el origen de las cruzadas. Busque el origen de la Santa Inquisición, que fueron 10. Busque la tendencia de todos los emperadores y su concepto hacia Jerusalén. Busque todo eso, eso está en la historia. Entonces, lo que yo le estoy diciendo a usted esta noche no es mentira. Lo que yo le estoy narrando a usted esta noche no es algo que yo me lo he inventado. La historia lo confirma y eso usted lo puede estudiar. Entonces, cuando hablamos de los griegos, ahí conocemos a Antíoco Epífanes, que también pues trató de destruir a Israel, llamado el Cuerno Pequeño. Entonces después es que Roma conquista Grecia y de ahí se hace una fusión de imperio. Entonces, tocante a lo que es Esaú, que nació antes de Jacob, quiso eliminar una posible impureza en su personalidad, y Jacob nació puro y libre de imperfecciones. Los padres de Esaú le pusieron su nombre, pero el Eterno mismo nombró a Jacob. Dice el Midrash que hasta la edad de 13 años, la diferencia entre Jacob y Esaú no era evidente, porque ambos crecieron bajo la tutela de su padre y su abuelo Abraham. Al alcanzar la edad de 13 años, ya era obvio que se orientaban hacia metas diferentes en la vida. Una rama de mirto y una maleza crecieron al lado, mientras no se habían desarrollado y aún eran tiernas y parecían de la misma especie. Y una vez que maduraron, la diferencia entre ellas se hizo evidente. Una producía rama dulce y aroma y otra producía espina. De esa misma forma, tanto Jacob como Esaú así mismo se fueron desarrollando. Cuando cumplieron esos 13 años, tomaron un camino diferente.
Mientras Jacob se encargaba de obedecer a su padre, obedecer a su madre, Esaú fue un joven rebelde. Desde los 13 años fue un joven rebelde que siempre se inclinó por su yeser hará. Esaú se convirtió en un cazador que deambulaba por los campos y no solo atrapaba animales, sino que también engañaba a las personas con su lengua poco sincera. Su mente era brillante y famosa, como cuando un juez local no podía extraer una confesión de un criminal, solía llamar a Esaú para que lo ayudara. El juez interrogaba al criminal: ¿por qué cometiste ese delito? Decía el hombre: yo soy inocente o no maté a nadie. Y cuando Esaú era convocado, le preguntaba al acusado: ¿qué arma utilizaste? ¿Una espada, una lanza, un cuchillo? Y tomando por sorpresa al asesino, confesaba entonces la verdad. Al ladrón Esaú dijo: no te pregunté acerca de ti, solo dame el nombre de tu cómplice. El ladrón traicionó a su aliado y finalmente cayó en trampa y quedó atrapado. Entonces Esaú, desde la juventud, presentó esa rebeldía, esa malicia, esa yeser hará. Mire, yo siempre le digo a los padres que cuando las jóvenes se comienzan a poner rebeldes, mire cómo comienza la rebeldía en las jóvenes. Cuando la adolescencia de la joven, 13 años, 12 años, comienza a quererse pintar el pelo, eso es sinónimo de rebeldía. Cuando comienza a querer que hacerse un tatuaje, eso es sinónimo de rebeldía. Comienzan las mentiras. Dice que va para un lado, se va para otro. Comienza a dejarse influenciar de sus malos amigos. Y ahí comienza la desgracia de estos jóvenes rebeldes. Muchas veces cuando llegan a los 20 años, ya su vida está sesgada por el odio, por las cosas malas, en otra palabra, en un delincuente o una delincuente perfecta. Por eso es que una vez entrando la adolescencia, la pubertad, la juventud, hay que ponerle mucha atención, porque de ahí en adelante no va a ser una persona buena. Entonces, Esaú realmente daba evidencia de que iba a ser una persona mala. Esa yeser hará se comenzó a desarrollar y daba evidencia de que ciertamente no iba a ser una buena persona. Mientras vivía Abraham, hasta que Esaú cumplió los 15 años, Esaú disimuló su verdadera personalidad. Engañó al mundo haciéndole creer que era justo. Se esforzó para darle a su padre Jisá la imagen de ser una persona temerosa, observante de los mandamientos. Y sin embargo, eso era totalmente mentira. Era un simulador. Realmente, esta persona tenía escondida varios vicios que eran abominables, como dice Mishlei capítulo 15, 5:16. Era arrogante, tenía una lengua mentirosa, su mano derramaban sangre inocente, su corazón maquinaba malos pensamientos, sus pies se dirigen rápidamente hacia el mal, daba falso testimonio y causaba discordia entre sus hermanos. Jisá, el padre de Esaú, estuvo desorientado hasta cierto punto con las apariencias de Esaú, porque Esaú le daba a su padre la carne sabrosa de los animales que cazaba. Sin embargo, Jisá se dio cuenta de que los actos de Esaú no estaban al nivel que correspondía, y de igualmente desplegaba el amor hacia él. ¿Cuál era el motivo que lo inducía a ser tan afectuoso con Esaú, aún conociendo lo malo que era? Él temía de ser demasiado severo con él y pensaba: si sus actos no son como deberían, a pesar de que le he demostrado mi afecto, cuánto más depravado sería si yo los rechazara. Esta fue una de las estrategias que usaba Jisá hacia Esaú,
Porque cuando un niño es rebelde, es malo, y usted le muestra rechazo, ese joven se va a poner peor, porque no se puede contrarrestar la maldad con maldad. Por eso Jisá se inclinaba mucho a Esaú, y por eso de cierta manera Esaú respetaba a su padre, a tal punto que le dijo a Jacob: cuando mi padre se muera, te voy a matar. De modo que el respeto que Esaú le tenía a su padre era evidente, porque mientras él estuvo vivo, Esaú no le hizo nada a Jacob. Entonces, aquí nosotros vemos que conocemos el carácter, la personalidad de Esaú. Una persona malvada, manipuladora, era una persona muy cruel. Y por otro lado, Rivka amó únicamente a Jacob porque conocía la profecía de Shem que le había revelado antes del nacimiento de estos mellizos, por lo cual solamente el más joven se convertiría en un individuo meritorio. Es decir, que tanto Jisá tenía conocimiento de lo que iba a pasar con estos dos muchachos y Rivka también. Ahora, ¿cuál fue el error, en mi opinión, que hizo Rivka? Que nunca debió de hacer diferencia entre un hijo y otro. Debió de haber tratado conforme a su papel de madre, de la misma manera que Jisá trataba a Esaú. Rivka debió de tratarlo, y aún así podía decrecer la maldad en ese joven. Sin embargo, ella mostró mucha diferencia entre Esaú y Jacob. Por eso los sabios critican a Jisá por no ser suficientemente severo con Esaú, quien escatima el castigo a su hijo, pero quien lo ama lo corrige, dice el libro de Proverbios capítulo 13 verso 24, y quien es flexible en reprender a su hijo provoca ser parte del camino correcto que lo va a llevar por el bien. Entonces, por otro lado, nosotros vemos que Abraham no fue suficientemente severo con Ismael. Por lo tanto, Ismael se deterioró espiritualmente. Jisá no reprendió a Esaú lo suficiente, entonces Esaú empeoró. David no amonestó a Absalón lo suficiente, y como consecuencia de esto persiguió a su propio padre y trajo la desgracia a su reinado. Tampoco David castigó a Abinadab, a Adonai, por a veces se acuerda en la haftará de la parashá antepasada, que Adonai, a Adoniyahu, se proclamó rey sin el rey haberlo proclamado, porque de cierta manera los padres eran flojos. David fue flojo con Absalón, Jisá fue flojo con Esaú, Abraham fue flojo con Ismael, y David tampoco castigó a Adoniyahu. En otra palabra, podemos decir que a los niños hay que corregirlo, no maltratarlo, pero hay que corregirlo. Abraham reprobó a Jisá, Jisá reprobó a Jacob, y eventualmente este reprendió a sus dos hijos. Quien ama verdaderamente a su hijo critica su conducta, aún en los detalles más pequeños, y lo corrige, porque a los muchachos hay que corregirlo. Si los muchachos usted lo deja como chivo sin ley, como dice la gente, eso va a ser un dolor de cabeza. A los muchachos hay que corregirlo, y a los muchachos hay que hacerle entender que el director de la manada son los padres. Los niños, las niñas deben de respetar a sus padres. El padre que tolera que sus hijos les respeten desde pequeño, pues entonces está construyendo un delincuente. Una de las grandes cosas que ha hecho esta generación en muchos países es que le ha quitado la autoridad a los padres. Y al quitarle la autoridad a los padres, entonces los hijos crecen delincuentes. Oiga, a los hijos hay que corregirlo. A los niños hay que corregirlo. No maltratarlo, no. Corregirlo. Someterlo a ciertos castigos que no lo dañen físicamente, pero sí le hagan entender de que tiene que sujetarse
a sus padres. Entonces, nuestros patriarcas tuvieron distintas motivaciones para contenerse de corregir a sus hijos. Abraham supuso que Ismael eventualmente seguiría el camino de la rectitud y aún sin ser severo con él, sabía que Ismael lo amaba y que estaba atraído por él. Isaac hasta cierto punto fue engañado por el fervor de Esaú y consideró que el reproche era innecesario. David era flexible con Absalón por la personalidad encantadora, porque Absalón era un muchacho hermoso, pero era hermoso por fuera, pero muy feo por dentro. Por eso, cuando David se rebelaron contra él, lo único que preguntó fue: ¿cómo está su hijo? Mire, pero que hemos matado a los enemigos. ¿Y cómo está mi hijo? Cuando le dijeron: tu hijo Absalón lo mataron. Ay, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Entonces, hay que corregir a los niños, hay que corregirlo. Los niños hay que corregirlo. El que no corrige a sus niños, pues obviamente está creando delincuentes y rebeldes que a la postrimería van a hacerle daño a la humanidad. El mismo motivo fue severo con Adoniyahu, el hijo de David, que se proclamó rey. Usted se acuerda en Primera de Reyes 1 que estábamos hablando. Más adelante, cuando Adoniyahu se rebeló abiertamente contra su padre, David tenía miedo de hacerle oposición. No. Es que a los hijos hay que corregirlo y hay que hacerle entender que los padres merecen respeto. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la primogenitura, que es el que dio origen a todas estas cosas. Ya todos conocían la mala noticia de que Abraham había fallecido. Isaac estaba sentado de duelo por su padre y Jacob fue personalmente a la cocina a preparar lentejas de su padre, pues las lentejas son el plato que se sirve a la persona de luto. ¿Por qué? No sé. Pero esto, según los Midrash, la lenteja es el plato que se le da a las personas cuando están en luto. ¿Por qué come lenteja a la persona de duelo? Son para el consuelo. Pues por ser redonda, al igual que la rueda de la fortuna, golpean algunas veces unos a otros. Una sola persona de la casa no se sentía afectada por la tragedia de Esaú, y Esaú desapareció en el campo como siempre. Entonces nosotros vemos aquí que ese día Esaú pecó al tomar una joven ya comprometida con otro, dice el Midrash, y también mató supuestamente a Nimrod, quien era hijo, dice, también mató a Nimrod, quien era hijo de Nimrod, muerto por Abraham. Lo que ocurrió fue lo siguiente, que mientras Esaú estaba cazando en el campo, descubrió a los soldados de Nimrod a lejos, rodeando al rey Nimrod. Este se vestía de preciosa vestimenta que el Eterno le había hecho para Adán con dibujos parecidos a animales, y esto sometía a toda la bestia. Entonces lo que la historia dice es que Esaú creía que este era un animal y entonces mató a Nimrod. Eso dice el Midrash. Quizá habría que buscar entre el tiempo y el espacio. Nimrod, que era un perseguidor de Abraham desde su nacimiento. Abraham muere a los 175 años, diríamos, pero es probable que Nimrod esté todavía vivo. Bueno, no sabríamos decirlo, porque algo que usted ha notado en la escritura es que no dice a los cuántos años murieron la gente que eran malos. No dice a los cuántos años muere Goliat, no dice a los cuántos años murieron los dos gigantes, no dicen. Solamente habla de los años que murieron los patriarcas, algunas personas, pero no dice los años que vivieron esa gente. Diríamos, bueno, ese era Nimrod. Bueno, no podemos decir con severidad, solamente estamos analizando lo que dicen los Midrash. Pero supongamos que sí, que era Nimrod. El hecho estriba en que inmediatamente Esaú mata
a ese personaje, se cierra un ciclo. El malvado Esaú creía que el propósito principal del hombre era vivir una larga vida y buena en este mundo. Por eso miró a las lentejas. También notó que Jacob tenía una botella de vino y le dijo: estoy muerto de hambre, dame un poco de vino. Entonces ahí es donde Esaú abre su boca y le dice que por favor le venda su primogenitura. Ahí es donde se da el negocio, ¿verdad? ¿Para qué ha de ser mi primogenitura? Y de ahí es donde él dice: yo de todas maneras me voy a morir. Entonces Esaú prometió el pago de la primogenitura, abonando a Esaú no tan solamente con el vino, la lenteja, dice el Midrash que también le dio oro. Y para cerrar el trato, Jacob alimentó a Esaú con un plato de lenteja, con pan, con vino. ¿Y cómo sabemos que la transferencia del primogénito de Esaú a Jacob fue aprobada por el Eterno? Es evidente de que el momento en que el Eterno convoca a los descendientes de Jacob, Ismael es mi primogénito. Los ángeles Mijael y Gabriel registraron el derecho de primogenitura que pertenecía a Jacob. Esaú invitó a una banda de rufianes en la calle y le dijo: cenemos juntos. Y Jacob paga. Comieron, bebieron, se burlaron de Jacob, quien Esaú había vendido el derecho de primogenitura, que a sus ojos no tenía ningún valor. Entonces, en el momento que Esaú vende su primogenitura, se burló de la ingenuidad de Jacob y dijo: este bobo, yo le vendí mi primogenitura. ¿Y de qué sirve la primogenitura? Eso era lo que Esaú pensaba, que la primogenitura no servía para nada. Sin embargo, qué fuerte, qué triste, después de haberse dado cuenta que la primogenitura tenía un valor invaluable. Quizá deja la tierra de Canaán por el hambre. Dice la Escritura, dice el Midrash, que el Eterno envió hambre a Era Israel, o sea, a ese sitio donde ellos se encontraban. No era Era Israel, era Canaán. Y fue mucho más severo que en tiempo de Abraham. Se mudó a Gerar por el dominio de toda la tierra para seguir hacia Egipto y permanecer allí como su padre lo había hecho. Pero la palabra profética el Eterno le dijo: no salgas, no te vayas, quédate aquí. Vemos aquí que se fue a lo que hoy es Gaza, ahí en Filistea, donde se encuentra con Abimelech, que ha traído por Ricá. Y luego se dice que Abimelech tuvo cierta sentimiento, por lo cual le advirtieron de que no debía tocar a esa mujer, y es ahí donde despide a Yisá, que se vaya lejos de Gerar. Se habla de la construcción de los pozos de Yisá, y respecto a lo que es estos pozos pues representan lo que es, ¿verdad?, la provisión del Eterno y toda la ayuda que el Eterno le daba a Yisá. El Eterno le advierte a Yisá acerca de la bendición de Esaú, y ahí es donde nosotros vemos que al final, ¿verdad?, se desata todo este negocio que ambos hicieron. Dicen los Midrash que cuando Yisá cumplió 120 años estaba atemorizado que su fin se acercaba. Por lo tanto, llamó a su hijo Esaú para darle su bendición que le correspondía por ser primogénito. Y la intención de Yisá bendecir a ambos en el orden de su nacimiento, si bien Yisá en su conocimiento pensó que Jacob merecía, mas no se atrevió a quitarle la bendición a Esaú,
no era totalmente consciente de la maldad de Esaú y por lo tanto quería meritorio alguna bendición. Y su intención era bendecir a Esaú con la bendición material de este mundo, pero la bendición espiritual, la del Olán Abá, era conferida a Jacob. Así que en el 14 de Nisan, Yisá llamó a Esaú: aquí estoy, padre. Fue la respuesta aparente de obediencia. Pensaba que cuando moriría finalmente mi padre. ¿Y con qué se le puede comparar a Esaú? Como una joya bañada de oro, pero en realidad está hecha de latón. De esa forma Esaú extensivamente pensaba en obediencia hacia su padre, pero internamente deseaba su muerte. Yisá dijo: estoy viejo y no sé cuándo moriré. Y aquí hay 7 conocimientos que son ocultados de una persona: el día de su muerte, el día que el Eterno redimirá a Sión en el momento de la redención final, la total severidad del juicio del Eterno, el negocio en que tendrá éxito, el pensamiento ajeno, si el hijo es engendrado varón o mujer, o en el momento de la caída del dominio edomita, sobresigue el arribo del Mesías. Estas 7 cosas son pues ocultadas al hombre. Se nos niega la información de cada uno de los puntos anteriores mencionados para nuestro beneficio. Si el hombre supiera de su muerte inminente, se deprimiría y demoraría la teshuvá y se negaría a poner en orden sus asuntos mundanos. Por eso se le niega al hombre el día de su muerte. La fecha de redención es desconocida. ¿Por qué? Porque la redención no posee una fecha fija, sino que depende si hacemos o no teshuvá. Si las generaciones anteriores hubieran sabido cuánto iba a demorar la llegada del Mashiach, no hubieran podido soportar el yugo del exilio. El conocimiento pleno de la severidad del juzgamiento del Eterno en el mundo por venir, si supera eso, si la gente supiera eso, pues obviamente supera la capacidad humana. Si un hombre supiera qué negocio lo enriquece, se concentraría únicamente en ciertas ramas del comercio y descartaría a otro, y el comercio no seguiría prosperando en el mundo. Es mejor que nadie sepa lo que el otro piensa de él. Eso es así. Y si el malvado supiera el sexo del niño por nacer, no tuviera satisfecho del mismo y practicaría aborto. Aunque ya sabemos que hay ya la forma correcta de conocer el sexo de un niño, pero ya cuando un niño tiene esa edad en el vientre, que tiene quizá 1, 2 o 3 meses, ya es muy difícil de que una persona desista, pero hay gente que lo hace. La gente se desesperaría si supiera que la caída del dominio edomita no es inminente. Entonces, aquí nosotros vemos que Esaú, pues obviamente fue a buscar su bendición, pero ya sabemos lo que conspiró la madre de Jacob y de Esaú. Conspiró contra Esaú, una madre conspirando contra su hijo. Eso es un caso muy serio. Pero aquí había una profecía. El Eterno había planeado que Jacob no reconociera, que Yisá no reconociera a Jacob. Y Yisá comió y tomó luego y le pidió a su hijo que lo besara para establecer un vínculo entre ambos, ya que los ojos de Yisá habían decaído. Y allí, al estar revestido Jacob con un traje de piel parecido al cuerpo de Esaú, por eso Yisá se inspiró y recitó la bendición sobre él. Por eso allí cae la bendición de Yisá sobre Jacob, aunque le dice: bueno, tu cuerpo se parece al de Esaú, pero tu voz me suena a la de Jacob. Pero yo creo que él sabía, porque ya él servía, ya él sabía lo que iba a pasar. Allí sucede la bendición, viene la protesta de Esaú, y luego entonces Esaú
es bendecido con otro tipo de bendición, una bendición material, y allí es donde promete que va a matar a su hermano Jacob cuando su padre Isaac fallezca. Uno se pregunta, ¿por qué Isaac tuvo que perder la vista? Porque obviamente, si Isaac hubiese tenido la vista, no le hubiese quedado otro remedio que bendecir al hijo mayor, que era su hijo malvado. Aunque dicen los Midrash que la vista decae en el hombre por todas las atrocidades que hace y todos los desórdenes en el aspecto sexual que hace, en el caso de Isaac, la ceguera de Isaac fue un propósito para que él pueda bendecir a su hijo Jacob. Entonces, obviamente, como toda la semana, no tenemos el tiempo para desglosar toda esta parashá. Uno trata más o menos de darle una amplitud en todas las cosas, pero aquí nosotros vemos que una vez Esaú se da cuenta que Jacob había recibido su bendición primero que él, promete matarlo, y es ahí donde Jacob, en componenda de su madre Rivka, le dice: huye allá a mi casa, vete a donde tu tío Labán, a donde mi padre Betuel, y escapa y vete. Y de ahí es cuando nosotros vemos que llega Jacob a donde Labán, pero en este caso llegó con la mano vacía, y esa será otra historia en la parashá que viene, que se llama Vayetzel. Amén. Así es que muchas gracias por escucharme. He tratado de ser un poco lo más abundante posible, extrayendo los puntos más específicos. Muchas cosas más tenemos que aprender, pero obviamente esto será mañana. Así es que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y nos veremos mañana con otra enseñanza de esta parashá. Shalom, shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.